Hola, buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo explicativo la última fase del procedimiento administrativo. Vamos a la fase de la finalización o terminación del procedimiento administrativo. Esta fase abarca del artículo 84 de la terminación al artículo 95. Vamos a ir analizando cada uno de estos artículos y ya después veremos en otro vídeo la tramitación simplificada del procedimiento y los supuestos de fase de ejecución. Sabemos que no siempre vamos a llegar a la fase de ejecución, pero también lo vamos a estudiar en un vídeo aparte. Para hacer este vídeo un poquito más fácil, vamos a ir viendo directamente artículo por artículo en la propia norma. Como decíamos, vamos a ir viendo la parte de finalización del procedimiento desde la propia ley, ¿vale? Para que nos sea un poquito más sencillo. Estamos en el capítulo 5, finalización del procedimiento, y vamos en el apartado de la sección primera, disposiciones generales. Empezamos con la terminación. El artículo 84, que es el primer artículo general, establece que pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución, primera, desistimiento, segunda, renuncia al derecho en el que se funde la solicitud, ya no quiero seguir, cuando tal renuncia no esté prohibida por ordenamiento jurídico, porque puede ser que no se pueda renunciar una vez ya tú has empezado la solicitud, y la declaración de caducidad. Por tanto, tengo 4 supuestos que ponen fin al procedimiento administrativo: la resolución, que es lo habitual, el desistimiento, la renuncia y la caducidad, ¿vale? 4 supuestos. Esto lo tenemos que poner en el esquema, más o menos en esta estructura. Luego los iremos desarrollando más abajo. Ahora en el apartado 2 me dice también, o sea, algo más, también producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Causas sobrevenidas es algo que ocurre, algo que no puedes planear y que de repente ocurre. Imaginemos que el procedimiento versa sobre pues la demolición de una construcción ilegal y resulta que hay, pues como pasó en la isla de La Palma, hay un volcán. Esa erupción volcánica resulta que hace que esa casa, que estaba construida en una zona donde no tenía que estar, desaparezca. Pues evidentemente hay una causa sobrevenida, porque ya no tiene sentido que sigas con el procedimiento para demoler una casa que ya no existe. Eso sería un ejemplo de imposibilidad material por causa sobrevenida. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. Recuerden que el artículo 35 nos habla de la motivación de los actos. En este caso, al ser una forma de terminación del procedimiento anormal, porque lo normal es que el procedimiento termine con una resolución, o podríamos encontrarnos en las circunstancias de que sea un desistimiento, una caducidad, pero eso no suele ser lo habitual es la resolución del procedimiento. Podríamos, si tuviésemos que acreditar que el procedimiento termina por imposibilidad material, hay que motivar por qué, ¿vale? No puede dejarse el procedimiento a medias sin justificar. Entonces, estas son las formas de terminación del procedimiento: 4 generales y una excepcional, la imposibilidad material de continuar ese procedimiento. Fíjense que es una imposibilidad material, no formal, material. El objeto del procedimiento desaparece, ya no tiene sentido, ya no lo vamos a poder, ya no tiene sentido continuar el procedimiento porque ya no lo vamos a poder usar, coger, ya ha desaparecido. Vamos a ver el 85, perdón. El 85 es una de las particularidades en los procedimientos sancionadores. Recuerden que el artículo 1 de la ley 39 hablaba de que la ley 39, el objeto de la misma era los requisitos esenciales del acto administrativo, el procedimiento administrativo, y te decía, incluido las particularidades del sancionador y el de responsabilidad patrimonial. La normativa anterior hacía una diferenciación y había un procedimiento específico para la parte sancionadora, para la parte de responsabilidad patrimonial, pero la regulación desde la ley de 2015 ha sido quedarnos con un único procedimiento administrativo, pero esas 2 ramas un poco más particulares, como es el procedimiento de responsabilidad patrimonial a la administración pública y el procedimiento sancionador, en vez de ser procedimientos especiales, tienen particularidades dentro del general. Pues bien, esas particularidades nos las encontramos, como hemos visto en los vídeos, dentro de los propios artículos del procedimiento. Entonces, aquí el 85 me recoge las particularidades del procedimiento sancionador. Procedimiento sancionador, cuando la administración inicia un procedimiento con la finalidad de sancionar, poner una multa, ordenar la demolición de algo, al afectado, ¿vale? Al interesado, al afectado. En este caso nos indica que para el sancionador, una vez iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, es decir, iniciado un procedimiento, una vez se ha incoado y por supuesto se ha notificado al infractor que se ha iniciado ese procedimiento, incoar es sinónimo de iniciar, si el infractor reconoce su responsabilidad y dice, oye, pues es verdad,
¿vale? Se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Es decir, si reconoce la responsabilidad, si reconoce su culpa, pues no habrá que pasar por el trámite de pruebas, de informes, porque ya reconoce que es su culpa. Entonces, tendríamos la fase de iniciación, pero habría un documento que sería el reconocimiento de responsabilidad del infractor, y la resolución indicaría que, dado que el infractor ha reconocido su responsabilidad, se procede a interponer la sanción que corresponde, ¿vale? Nos saltaríamos casi que toda la fase de ordenación e instrucción porque no tendría sentido. El apartado 2 del 85 establece que cuando la sanción tenga únicamente, es decir, solo carácter pecuniario, al final va a ser una multa económico, o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario. Otra de carácter no pecuniario pues puede ser la imposibilidad de, a lo mejor, de obtener subvenciones del ayuntamiento, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, solo carácter pecuniario suele ser una multa o una multa y algo más, pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, es decir, aunque esa infracción tenga multa y otra sanción no pecuniaria, si se razona que la segunda, la no pecuniaria, no procede, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento antes de la resolución implicará la terminación del procedimiento. Vamos a ir por paso. Si la consecuencia de ese procedimiento sancionador es la imposición de una sanción económica, una multa, algo de carácter pecuniario es una multa, algo de carácter económico, si antes de que se dicte la resolución de terminación del procedimiento, es decir, en cualquier fase, desde que se incoa, cuando te dan trámite de audiencia, cuando te notifican la propuesta de resolución, si antes de que se indique la resolución, se notifique la resolución del procedimiento, se paga voluntariamente la cuantía que te han dicho que te van a imponer, implica la terminación del procedimiento, ¿vale? Habrá una resolución que da por terminado el procedimiento porque se ha cumplido con el pago voluntario antes de tener que obligarte a que pagues. Salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o la determinación de la indemnización por daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. Es decir, el procedimiento terminará en cuanto a lo que corresponde a la sanción a la multa, porque ya la has pagado. Pero si ese procedimiento aparte llevaba consigo la reposición del daño causado, es decir, por ejemplo, imaginemos que por una cuestión imputable al interesado ha roto un contenedor de basura, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el romper un contenedor de basura es una alteración del orden público, en función de cómo haya sido, puede ser incluso un ilícito penal, pero vamos a pensar que no es un ilícito penal, sino que es un ilícito administrativo. Lo más normal es que el ente local, eso probablemente será un ayuntamiento, porque es competencia de los ayuntamientos, o salvo que tenga alguna competencia del cabildo o comunidad autónoma o lo que sea, esa conducta de romper el contenedor de basura puede estar regulada en una ordenanza, que es lo más habitual, como un daño a un elemento patrimonial del municipio. Entonces, esa conducta, lo más normal es que tenga una multa, una sanción, ¿vale? Entonces, hay dos cosas, la multa y otra cosa es que tú tienes que reponer la situación alterada, es decir, tendrás que, aparte de la multa que es por tu mala conducta, tendrás que volver a reponer el contenedor que has roto. Eso es la reposición de la situación alterada. Evidentemente tú no te vas a ir a la tienda y vas a comprar otro contenedor porque eso no se puede comprar así, pero tendrás que abonar lo equivalente para que se pueda comprar ese contenedor y se pueda poner ahí. Si, por ejemplo, estamos hablando de un procedimiento urbanístico y resulta que lo que has hecho es apropiarte de una parte de terreno público y te has construido ahí algo ilegal, eso será una infracción de la normativa urbanística que tendrá X multa. Pero aparte, tú tienes que reponer la situación alterada a la situación original. Es decir, no me vale con que pagues la multa y se quede ahí la construcción. Tú tienes que demoler esa construcción y volver a devolver el suelo, volver a poner el suelo como estaba, donde tú has construido, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y si la conducta que tú has generado ha causado daños a terceros o es susceptible de algún tipo de responsabilidad patrimonial a la administración, pues también será necesario, el hecho que pagues no supondrá que te eximan de esa indemnización, ¿vale? Te eximirá de la multa, pero si hay algo que reponer, tendrás que reponerlo, y si tienes que indemnizar porque has causado un daño a terceros, pues también.
Esto es lo que nos dice el apartado 2, ¿vale? Cae el pago voluntario solo cuando la sanción sea pecuniaria, con independencia de esas otras dos cuestiones. En ambos casos, dice el 85.3, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de al menos un 20% del importe de la sanción propuesta, siendo estos acumulables entre sí. Es decir, por una parte, ambos casos, cuando habla de ambos casos, nos está haciendo referencia al 85.1, reconocer la responsabilidad, y al 85.2, abonar adelantadamente la sanción. Si yo estoy estudiando esto, lo normal es que me saque una flechita ahí al lado del primero y me ponga a reconocer que fui yo, pagar antes, ¿vale? Para que tenga, en palabras sencillas, el significado de cada uno de esos apartados. Entonces, el apartado tercero nos dice que en ambos casos, tanto en el de reconocer la responsabilidad como el de pagar antes, se te puede aplicar un 20% de reducción de la infracción, un 20% por reconocer la responsabilidad y un 20% por pagar voluntariamente. No siempre que pagues voluntariamente supone que estás reconociendo la responsabilidad. Entonces, es importante cuando vas a hacer el pago voluntario, presentar un escrito diciendo que además reconoces la responsabilidad, para que así se te pueda aplicar un 20% de reducción de la multa por reconocer la responsabilidad y un 20% por pagar voluntariamente. También puede ser que reconozcas la responsabilidad, en cuyo caso tendrás un 20% de descuento como mínimo, pero no pagues voluntariamente antes, porque no puedas pagar o porque no quieras, entonces solo tendrás el 20%. También es importante este 85.3 que pone como mínimo, ¿vale? A ver, ¿dónde lo pone? Tendrá únicamente carácter pecuniario, aplicar reducciones de al menos, perdón, dije como mínimo, pero lo que dice literalmente es de al menos. ¿Qué significa de al menos? Que la administración competente, es decir, pues si estamos, por ejemplo, en el ámbito municipal, habrá una ordenanza que regula esa infracción, pues mediante ordenanza se puede ampliar el porcentaje de reducción de la multa. Si la multa está en una ley, pues la ley podrá ampliar el porcentaje de reducción de la multa. Es decir, mínimo te van a descontar un 20% por reconocer y un 20% por pagar anticipadamente. Pero a lo mejor es un 30 y un 30 y resulta que te descuentan el 60%, ¿vale? Pero eso será si la normativa específica lo regula, porque la ley del procedimiento común lo que me dice es que al menos, como mínimo, me tienes que quitar un 20% por esto y un 20% por esto, ¿vale? Y me dice que son acumulables entre sí, es decir, 20 y 20, 40 como mínimo. Sí, se dan las dos circunstancias, reconozco y pago anticipadamente. Las citadas reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Esto es muy importante y francamente creo que es un muy buen apartado para un caso práctico. Imagínense que nos plantean un procedimiento administrativo entero y me dicen que una vez incoado el procedimiento, estamos en la fase de alegaciones, pues se plantea fulanito abonar anticipadamente la multa y me dice que fulanito va y abona anticipadamente la multa, pero no me habla nada de la responsabilidad. Entonces, imagínense que en la incoación del procedimiento no me ha dicho nadie que si pago anticipadamente tenga un 20% de descuento. ¿Eso cómo afecta al procedimiento? Porque claro, tiene que estar ahí. Podría ser una infracción del procedimiento y podría determinar la nulidad del procedimiento. Nulidad no significa que se vaya a anular el procedimiento, sino que se tendrán que retrotraer las actuaciones para darme esa posibilidad de obtener ese conocimiento. Es decir, desde que incoa se me tiene que avisar, oye, que sepas que si pagas antes o si reconoces la responsabilidad, vas a tener estos porcentajes de reducción. Además, tenemos que tener en cuenta, no solo eso, sino que cuando tú reconoces y pagas, o reconoces o pagas, porque no tiene por qué ser las dos cosas, tendrás que desistir o renunciar a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. En vía administrativa, es decir, después no vas a poder recurrir la sanción porque lo estás reconociendo y estás pagando voluntariamente. En ambos casos vas a renunciar a interponer un recurso administrativo. Y si renuncias y después lo pones, pues se te tendrá que tener por inadmitido porque no tienes legitimación, porque previamente has renunciado en vía administrativa, que es lo que pone aquí. No significa que no lo puedas llevar a vía judicial, si fuese el caso. Ya habría que ver cómo lo valora el juez. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente. Lo que decíamos, el hecho de que aquí ponga al menos de un 20% significa que se puede incrementar mediante reglamento. Nos pasamos al artículo 86. El artículo 86 habla de la terminación convencional. Convencional es mediante acuerdo. Las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios, contratos
todos lo están utilizando como sinónimo, con personas tanto de derecho público, instituciones, como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción. Hay cuestiones sobre las que no se puede llegar a acuerdos porque son imperativas por la ley y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en su caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores del procedimiento administrativo o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. Es decir, el procedimiento puede terminar por un acuerdo entre las partes, siempre que eso contribuya a satisfacer el interés público, ¿vale? Tiene que ser beneficioso para el interés público, que lleguemos a un acuerdo y que no esa sea la terminación convencional del procedimiento. Puede terminar ahí o se puede dictar la resolución final del procedimiento donde se adjunta ese acuerdo. El apartado 86.2 nos indica los citados instrumentos, pues esos acuerdos, pactos, convenios, como tú lo quieras llamar, deberán establecer como contenido mínimo identificar a las partes, el ámbito personal, funcional, territorial, el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas que estuvieran destinados. Pues si es un convenio entre parte administración y la persona física, lo normal es que no tenga que publicarse. Si es un convenio entre administraciones, al igual hay cierto interés que se le dé publicidad a ese acuerdo. El apartado tercero establece que requerirán, en todo caso, la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las comunidades autónomas los acuerdos que versen sobre materia de la competencia directa de dicho órgano. Si es un acuerdo que afecta a la competencia del Estado o la competencia de las comunidades autónomas, pues tendrán que tener la aprobación expresa o del Consejo de Ministros o del Gobierno de la comunidad autónoma. El apartado cuarto establece que los acuerdos que se suscriban no podrán alterar las competencias atribuidas por los órganos administrativos. Evidentemente, mediante un acuerdo tú no puedes modificar la atribución de competencias de los órganos, no tiene sentido, ni las responsabilidades en las que pudieran incurrir los funcionarios o las autoridades relativas al funcionamiento de los servicios públicos. Esto se cae de maduro porque no se puede hacer un acuerdo entre partes, pero por si acaso aquí lo tenemos. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y el modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Si este acuerdo convencional es en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, el acuerdo tiene que determinar cómo se va a fijar esa cuantía con la que se va a indemnizar, ¿vale? Con los criterios, etcétera, en función de lo que establece el artículo 34 de la Ley 40/2015. Bueno, pues hasta aquí las disposiciones generales. Ahora entramos en la primera de ellas. Habíamos hablado de que el artículo 34 hablaba de diferentes formas de terminación del procedimiento, resolución, desistimiento, renuncia y caducidad, y esta excepcional de imposibilidad material de continuarlo, ¿no? Pues ahora vamos a ver cada una de ellas. Empezamos por la resolución del procedimiento, que suele ser lo más normal, lo más habitual. Actuaciones complementarias. Antes de llegar a ese punto, antes de llegar a la resolución del procedimiento, el órgano competente para resolver podrá decidir, podrá decidir, mediante un acuerdo motivado, es decir, justificando el porqué, la realización de actuaciones complementarias que entiende que son indispensables para poder resolver el procedimiento. Oye, yo tengo que resolver, no me queda del todo claro, necesito hacer esta otra actuación por esto y por esto y por esto, ¿vale? Tiene que motivarlo. No tendrá la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. Si hay algún informe que se tiene que recoger, se tiene que solicitar, se tiene que dictar, no es una actuación complementaria, porque si ese informe se tiene que solicitar es porque la norma establece que se tiene que solicitar. Tienen que ser cuestiones que no forman parte del procedimiento, son cuestiones más excepcionales que se puede justificar que sean necesarias para dictar la resolución final. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados en el procedimiento y se les va a dar un plazo, fíjense que este plazo es muy peculiar, vamos a marcarlo, se les va a dar un plazo de 7 días para formular las alegaciones que tengan por pertinente tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deben practicarse en un plazo no superior a 15 días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. Esto es importante. Si se han adoptado actuaciones complementarias, el plazo para resolver, porque si se pasa el plazo para resolver puede entrar la caducidad del procedimiento, el plazo para resolver va a quedar en suspenso desde que se adopta esa necesidad de actuaciones complementarias hasta que efectivamente se lleven a cabo.
¿vale? Porque me podrían poner un caso práctico. Imagínense que el plazo para resolver son 3 meses, está a punto de caducar el plazo, solo faltan 15 días para que venzan esos 3 meses, que si no se resuelve entraría en juego la caducidad del procedimiento. Solo faltan esos 15 días y el órgano acredita y justifica que tiene necesidad de realizar actuaciones complementarias. Pues bien, cuando el órgano dicta esa resolución de actuaciones complementarias, hay que parar ese plazo. Tendrá que notificar a las partes, notificar a los interesados. Oye, se ha acordado por el órgano competente la realización de actuaciones complementarias antes de resolver. Se les dará el plazo de 7 días hábiles. Tienen que pensar que el plazo, evidentemente, empieza a contar desde que se notifica a cada uno de los órganos. Desde que se notifica a cada uno de los interesados. Los interesados no tienen la misma fecha de notificación porque evidentemente a uno se le puede poner a disposición por la sede y abrirlo en X días, otro a lo mejor tiene notificación presencial en papel porque es una persona física y no tiene puesta la notificación electrónica, se le intenta notificar, no está, se hace una segunda notificación y a lo mejor acaba en el boletín oficial, imagínense. Entonces los plazos de esos 7 días para cada parte va a contar desde que se le notifica y luego, cuando ya haya pasado el plazo, pues se resuelve si se tiene que resolver algo, tienen 15 días para practicarse esas actuaciones complementarias. Entonces, desde que se adoptan hasta que se practican, el plazo de caducidad del procedimiento en general queda suspenso porque lo pone aquí. Entonces, en un caso práctico nos podrían plantear, ¿cuándo caduca el procedimiento? Entonces, habría que jugar bien con esos plazos para saber si están suspensos, si no están suspensos, etc. Bueno, actuaciones complementarias. Nos pasamos al 88, es un artículo muy importante, habla del contenido de la resolución. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Se tiene que resolver todo lo planteado y otras cuestiones que pueden haber surgido. Cuando se trate de cuestiones conexas son cuestiones relacionadas. A lo mejor no es la cuestión principal del procedimiento, pero es una cuestión relacionada con el procedimiento. Cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten en su caso los medios de prueba. Es decir, aquí tenemos otro plazo importante. El órgano con competencia para resolver puede darse cuenta que ahí hay que pronunciarse sobre cierta cuestión que las partes no han pedido, pero hay que pronunciarse porque es una cuestión conexa que me es importante resolver para poder resolver el procedimiento. Valga la redundancia. Entonces, si voy a entrar a resolver esa cuestión conexa que nadie ha alegado, el órgano debe comunicar a las partes que va a resolver sobre esa cuestión conexa. Entonces, tiene que pronunciar sobre las mismas, pero primero lo tiene que poner de manifiesto en un plazo no superior a 15 días. Aquí no me da un plazo exacto, sino no superior a 15 días. De manera que quizás con un plazo de 10 días hay que ver, porque esto no puede ser, oye, entonces le doy un plazo de 3 días y ya está. No, hay que también plantear un plazo que sea razonable para que las partes puedan defenderse, porque si a lo mejor tú lo reduces a un plazo de 3 días, a lo mejor el órgano competente te dice que eso no está garantizando la defensa de las partes. Entonces se le dará un plazo que como mínimo tendrán que ser 15 días para que se puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes y si lo consideran puedan aportar los medios de prueba que estimen pertinentes. El apartado 2 establece que los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, recuerden, el procedimiento administrativo puede iniciar a solicitud del interesado o de oficio por la propia administración. Si es un procedimiento tramitado a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Eso qué significa? Si yo me dirijo a la administración pidiendo, vamos a pensar que me concedan una ayuda de lo que sea, imagínense, me podrás decir que no, pero no me podrás decir, mira, no te doy la ayuda y además me pagas tú 3.000 euros. No, porque lo inicié yo, evidentemente, si creo que me puede caer a mí pagar 3.000 euros, yo no te voy a iniciar el procedimiento. Entonces, lo que no puedes hacer es agravar la situación inicial. Pero ojo, sin perjuicio de la potestad de la administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento. Es decir, si tú solicitas algo de motu propio, es decir, a iniciativa del interesado, y no te lo dan, pero en ese procedimiento resulta que se dan cuenta de alguna infracción o de alguna cosa, nada obsta
que no te den lo que pediste, pero por otro lado te abran otro procedimiento para reclamarte lo que se han dado cuenta que debes o lo que se han dado cuenta que hagas mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que está claro es que en el mismo procedimiento que tú has iniciado no te pueden empeorar la situación inicial, pero puedes destapar la liebre de que hay otra cosa por ahí que te pueden reclamar y se podría iniciar otro procedimiento de lo que proceda para reclamarte esa cuestión, ¿vale? Bueno, apartado tercero. Las resoluciones contendrán la decisión de resolución del procedimiento, que es lo que se ha decidido, que será motivada en los casos en los que diga el artículo 35. Expresadas además los recursos que contra las mismas proceden. Saben que una de las cuestiones que te tienen que notificar es qué recurso procede, ante qué órgano, en qué plazo, etc. Órgano administrativo o judicial ante el que se hubieran de presentar. Si no cabe en vía administrativa, pues te dirán, mira, puedes ir al contencioso en el plazo de 2 meses, bla, bla, bla. Y plazos para interponerlo, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Significa que porque yo te ponga ahí que el recurso que puedes poner es A o B, tú no puedes poner Z. Tú pon lo que tú quieras. Otra cosa que después Z se admita o no se admita. Es decir, no vincula que te pongan un recurso para que tú no puedas presentar otro. Eso no tiene que ver. Pero sí que lo tienes, sí que por lo menos te tienen que informar de los recursos oportunos, ¿vale? Bueno, seguimos. El apartado 4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, sin perjuicio de la forma, es decir, forma notificación electrónica o notificación en papel, y lugar señalado es la dirección que tú me has dado para hacer esa notificación, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente, es decir, aunque tú me digas que me quieres que te notifique en papel, la resolución se va a notificar electrónicamente. Si es en papel, pues bueno, se imprimirá. Y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta ley. Para algo hay unas normas de interoperabilidad, de seguridad, etcétera, para garantizar que te lo ha dictado el órgano competente, que ese documento es original, que no ha sido falseado, en qué hora, etcétera, ¿vale? Con independencia de cómo y dónde te lo notifiquen. El apartado 5. En ningún caso podrá la administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio. So es una preposición que significa bajo pretexto de silencio. No suele ser muy usada, pero aquí está. En ningún caso la administración puede abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución. Es decir, igual que hay una máxima que dice que los jueces tienen que resolver, y si no hay ley entrará en vigor la costumbre y si no los principios generales del derecho, pero el juez siempre tiene que resolver, salvo que haya una causa de inadmisión formal, pero siempre tiene que resolver. Pues aquí igual, la administración siempre tiene que resolver, no puede decirte, no te voy a resolver, ya entrará en juego el silencio, afirmativo o negativo, o es que no hay suficiente norma para resolver. No puede ampararse ni en silencio, ni en oscuridad, ni en insuficiencia de preceptos legales aplicables al caso. Tiene que dar una solución. Independientemente de esto, es que se pueden admitir una solicitud porque pues, no tenga fundamento, pidan una cosa que no está prevista en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de que el artículo 29 de la Constitución, que es un derecho fundamental, nos ampara a todos para solicitar a la administración pública lo que sea. Pero evidentemente, otra cosa es que la administración pública te lo vaya a dar, porque a lo mejor no hay amparo legal para que te lo den, pero tú siempre puedes pedir, ¿vale? Artículo 29 de la Constitución, derecho fundamental de todos los ciudadanos. Apartado 6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. Si la resolución está en uno de los supuestos del artículo 35, tendrá que estar motivada. Una forma de ampararte, de motivar la resolución, es usar el contenido de los informes. Pero ojo, si tú vas a dictar una resolución que tiene que ser motivada y pretendes valerte de la motivación, de la justificación recogida en los informes, tendrás que incluir esos informes dentro de la resolución. No hace falta que copies y pegues todo el informe, a lo mejor solo te hace falta, a ti como órgano que dicta la resolución me estoy refiriendo, a lo mejor solo te hace falta hacer referencia a ciertos párrafos del informe, pues entonces tú elaborarás. Todas las resoluciones siempre tienen primero una propuesta jurídica de los técnicos competentes que proponen al órgano competente. Entonces, esos informes jurídicos contendrán los párrafos donde se justifica esa motivación, ¿vale? Pero lo que quiere decir esto es que para entender que la resolución está cumpliendo con su obligación de motivación,
Si se basa en informes, que ojo, la resolución puede motivar como quiera, pero si pretende basarse en informes, no puede decir, esta resolución está motivada en cumplimiento del artículo 35 de la ley 39, como ya lo acreditan los informes del procedimiento. No. Si tú pretendes hacerte valer de los informes del procedimiento, en la resolución tienes que o adjuntas los informes o extractas los informes o pones los párrafos clave del informe, ¿vale? Meramente hacer referencia a los informes del procedimiento no sería suficiente para garantizar que esa resolución es motivada, ¿vale? Esto es importante, porque a lo mejor un caso práctico puñeterillo nos podría indicar que la resolución, imagínense, una resolución de un procedimiento sancionador. Un procedimiento sancionador siempre tiene que ser motivado porque te va a perjudicar. Todo lo que sea perjudicial para el interesado tiene que estar motivado. Si no se motiva, puede ser una infracción del ordenamiento jurídico, nulidad de pleno derecho, artículo 47, se tendrán que retrotraer las actuaciones, ¿vale? Entonces esa resolución puede ser nula si carece de la motivación. Imagínense que ya estamos en un nivel más elevado y probablemente eso sería un supuesto práctico de un nivel A1, un nivel técnico, donde me cuentan todo el procedimiento, cómo ha ido pasando y me meten defectos en ese procedimiento y me ponen, por ejemplo, el extracto de la resolución final y yo veo que eso no está motivado. Me pone solo la frase de que se entiende motivada porque en el expediente consta el informe del señor arquitecto técnico donde se justifica todo lo oportuno. Pues, te pueden preguntar, ¿qué defectos ve usted en qué defectos jurídicos o qué incongruencias o qué vulneraciones del ordenamiento jurídico ve usted en este supuesto práctico? Pues alegando el 88.6 podría defender que esa resolución es nula de pleno derecho por infracción del ordenamiento jurídico, artículo 47, infracción del ordenamiento jurídico, nulidad, porque no ha sido motivada, porque la mera remisión no vale de motivación. La mera remisión que están los informes en el expediente, ¿vale? Ténganlo presente. Bueno, seguimos. Apartado 7, 88.7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, es decir, uno es el competente para instruir, otro es el competente para enjuiciar. Esto pasa en los procedimientos sancionadores porque es asimilable al procedimiento penal. ¿Por qué están diferenciadas? ¿Por qué es uno el que instruye y otro el que resuelve? Para que no se vicien, porque sabemos que no todo lo que llega a una instrucción del procedimiento, no todas las pruebas se pueden tener en cuenta. Entonces, en el ámbito penal se diferencian para que el que instruye filtre solo lo que se puede tener en cuenta conforme a la ley y al que resuelve solo le lleguen los documentos que puede tener en cuenta y no quede viciado por cosas que no puede valorar porque no son legales. Pues en el ámbito administrativo, si es un procedimiento sancionador o perjudicial, se hace ese símil del ámbito penal. Tiene que ser una persona diferente la que instruye que la que resuelve, un órgano diferente el que instruye que el que resuelve. Si la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recae sobre el mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente propuesta de resolución. Esto pasa en los procedimientos sancionadores. El instructor del procedimiento, cuando concluye la fase de instrucción, eleva propuesta de resolución al órgano que tiene competencia para resolver. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos del apartado siguiente. Esto es importante, lo vemos en el siguiente apartado. Como decíamos, igual que el artículo 85 tenía las particularidades de los procedimientos sancionadores, para los procedimientos sancionadores no solo la resolución tiene particularidades, sino que antes de decirte que yo te voy a resolver en un sentido determinado, tengo que anunciártelo, ¿vale? Tú no te vas a encontrar de sopetón la sanción. Tú vas a tener la notificación de que se está proponiendo esta sanción. Los procedimientos sancionadores, en tanto te perjudican, van a ser más garantistas. Te van a proponer la sanción. Entonces, primero te van a notificar, oye, que sepas que esta es la propuesta de resolución. Y esa propuesta de resolución tiene que tener el contenido del artículo 89. Te van a dar un trámite de alegaciones otra vez a esa propuesta de resolución. Y después vendrá la resolución definitiva, que ahí es cuando se sanciona, ¿vale? Pero en el sancionador siempre hay primero una notificación de una propuesta de resolución. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurren alguna de las siguientes circunstancias. Es decir, si antes de llegar a la finalización del procedimiento nos damos cuenta que A, inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. Nos hemos dado cuenta que los hechos que se alegaban, pues, no son una infracción.
O no se han probado los hechos, no quedan probados los hechos, no están acreditados, no hay pruebas suficientes para demostrar que esos hechos ocurrieron. O los hechos probados no constituyen una infracción. Sí, han ocurrido esos hechos, pero realmente no son objeto de una infracción. O cuando no exista o no se haya podido identificar a las personas responsables, que también puede ser. Pues sí, hay unos hechos, alguien ha hecho esto, pero no está probado quién lo ha hecho. O esas personas están exentas de responsabilidad, que también podría ser. O cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. Sabemos que las infracciones tienen unos plazos de prescripción, es decir, tú no puedes venirme toda la vida a reclamar las cosas, sino ahora no me vas a venir a reclamar algo que yo hice en los años 80, porque tienen un plazo normalmente de 4 años en función de la gravedad de la infracción. Lo normal es que una infracción administrativa leve prescriba a los 6 meses, una grave al año y una grave al año y una muy grave a los 2 años, ¿vale? Tendríamos que mirarlo para asegurarme de los plazos, y la sanción es un poquito más. Entonces, tenemos que ver si no ha prescrito la infracción. Aquí no vamos a hablar de prescripción y caducidad, pero que sepan que un plazo de prescripción es susceptible de interrupción. Es decir, si yo cometo una infracción administrativa, una infracción de tráfico que es constitutiva de falta leve, desde que yo la cometo, hay 6 meses para que prescriba. Pero si dentro de esos 6 meses a mí me notifican algo del procedimiento, la incoación del procedimiento, interrumpe el plazo de prescripción. Eso significa que si, por ejemplo, al mes me notifican la multa, ahí se ha interrumpido el plazo de prescripción. Empezaría a contar otros 6 meses, salvo que esa notificación ya sea definitiva. Entonces, no ha prescrito. ¿Vale? Entonces, si se dan cualquiera de estos supuestos, pues bueno, se archivan las actuaciones. Se archivan las actuaciones antaño se trabajaba con las carpetitas estas de expedientes, pues sería dar carpetazo. Se cierra y al armario. Ese sería el ejemplo, ¿vale? Archivar las actuaciones, se cierra, se dictará la resolución oportuna del órgano competente de que se archivan las actuaciones porque tal, lo que sea, y se acabó, ¿vale? Entonces, si se da cualquiera de esos supuestos, se archivan las actuaciones. El apartado 2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. Lo que decimos, procedimiento sancionador significa que tiene una fase de propuesta de resolución y que las fases del procedimiento están encomendadas a órganos diferentes. Uno instruye, averigua, realiza toda la fase de instruir el procedimiento, y otro resuelve. Pues bien, el instructor eleva propuesta al órgano que tiene la competencia para resolver, y esa propuesta se notifica a las partes. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, un nuevo plazo para presentar alegaciones, para que, si quieren presentar alguna cosa más que no han aportado en la fase de instrucción, pero ahora a lo mejor de la valoración de todas las pruebas han visto ciertas cuestiones en la propuesta y a lo mejor tienen alguna prueba más que puedan aportar, pues bueno, ahí estaría. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada, justificada, los hechos que se consideren probados, su exacta calificación jurídica, porque al final, a lo mejor al principio sabemos que es una infracción, pero estamos dudando en si es constitutiva de una infracción A, B o C. Ya hemos realizado toda la instrucción del procedimiento, ya sabemos exactamente qué es lo que es. Entonces, hechos que se han probado. Se ha saltado el semáforo de la calle tal, en la hora tal, como queda constancia, queda comprobado por la cámara tal instalada en el semáforo, que con la foto que se adjunta queda probado que se saltó el semáforo en tal fecha, tal hora, o el radar, no sé qué. Su exacta calificación. Esto es constitutivo de una infracción grave del ordenamiento jurídico porque infringe la ley de tráfico o la ordenanza no sé qué, artículo tal, apartado tal. Que será constitutiva de una infracción con la sanción tal, ¿vale? Les sigo diciendo, se determinará la infracción, que en su caso constituya la personas que han cometido esa infracción, la sanción que se propone, la valoración de las pruebas y en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. Si hubieran medidas provisionales, imagínense que estamos en un procedimiento administrativo donde se ha realizado una inspección a un restaurante en un municipio, por ejemplo, y nos hemos dado cuenta que aquello es un desastre, que incumple un montón de ordenanzas municipales, pues de extracción de humo, de a lo mejor de accesibilidad en la entrada,
de número de mesas, porque a lo mejor excede de lo que tiene habilitado en la licencia municipal de apertura. Tenía 20 mesas que podía colocar, llegamos ahí, tiene 40. Un montón de infracciones. Pues en ese procedimiento habrá a lo mejor un informe de la policía que fue allí, dejó constancia de todo lo que había. A lo mejor aparece una denuncia de los vecinos que decían que había una emisión de humos, bla, 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 bla. A lo mejor fue un técnico a hacer una medición de humos para ver si efectivamente se estaba excediendo los humos que estaba soltando el restaurante. Y hay un informe de ese técnico. Al igual hay un informe del arquitecto que se pronuncia sobre, yo qué sé, lo que sea. Todo lo que sea necesario en el procedimiento, en la instrucción, se habrá ido recabando. Sabemos que el dueño del restaurante es tal persona. Pues cuando tengamos todo eso identificado, y ya tenemos que se propone imponer a fulanito como dueño del restaurante tal una sanción por cuantía tal porque se han infringido este artículo de tal norma, eso tiene que figurar todo en la propuesta de resolución. Si resulta que cuando se inició este procedimiento se entendió que esto era un desastre y no podía ser que ese establecimiento siguiese abierto porque era un peligro para el orden público, al igual el órgano dictó medidas provisionales para que mientras durara el procedimiento se presentara el restaurante y no se pudiese acceder a él. Entonces, si esas medidas provisionales están vigentes, pues se indicará también, pues porque sigue la misma situación, hay un peligro para los ciudadanos o los consumidores o los usuarios de ese restaurante. Cuando la instrucción concluya, como pone aquí, cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, es decir, esto, archivar las actuaciones, la propuesta declara esta circunstancia. Si se ha dado alguno de estos supuestos, puede ser que en cualquier momento antes de resolver se acredite que se ha dado cualquiera de estos supuestos y se archiven las actuaciones, o puede ser que para darnos cuenta que se daba alguno de estos supuestos, lleguemos a la fase de propuesta de resolución. Y puede ser que en vez de archivar, dictemos una propuesta de resolución, pero resolviendo que lo que hay que hacer es archivar las actuaciones. Pues bueno, también es otra opción, ¿vale? Realmente puedes archivar en cualquier momento antes de la resolución, cuando te des cuenta de esto, o llegar a la propia propuesta y proponer que se archive, ¿vale? Son las dos opciones. Bueno, esta es la propuesta de resolución. En el artículo 90 hablamos de las especialidades de la resolución. Ya tenemos la propuesta, ya se te ha notificado, se te ha dado el plazo. Si quieres alegar algo bien, si no, pues también. Y ahí llegamos a la resolución. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyen los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción, Realmente esto es lo mismo que esto, porque en la propuesta ya te tienen que dar toda esa información, pues en la resolución también. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento. Imagínate que todo el procedimiento se estaba hablando de cierto supuesto y ahora la resolución te dice que no, que tú hiciste tal cosa cuando no se ha nombrado eso en ningún momento del procedimiento. Eso no se puede, con independencia de su valoración jurídica. Lo que sí puede variar es que unos hechos, pues demoler una construcción del ayuntamiento, rompiste la fuente del ayuntamiento, yo qué sé, lo que sea. Sí que puede ser que unos hechos cambien la valoración jurídica. Lo que inicialmente parecía que era una infracción de la norma tal, resulta que nos hemos dado cuenta que también es una infracción de la norma cual. Que se cambie la valoración jurídica sí puede ser, pero los hechos no pueden cambiar. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, es decir, el órgano competente puede entender que lo que tú has hecho necesita una sanción más grave, reviste mayor gravedad, es decir, tiene más gravedad que lo que nos dice la propuesta de resolución, porque piensen que al ser un procedimiento de carácter sancionador, están divididas las partes, es decir, un órgano instruye y otro resuelve, y cuando el que instruye termina la instrucción, eleva al órgano competente propuesta, pero cuando llega al órgano competente, revisando todo puede decir, no, pero si es que esto es más grave, realmente, más que quedarte en esta franja de sanción, esto es bastante grave y yo creo que realmente tendríamos que elevarlo a esta franja de sanción. Pues si se va a elevar la gravedad, hay que notificar al inculpado para que aporte cuantas alegaciones considere en el plazo de 15 días, ¿vale? Esto es importante. El órgano competente para resolver no está vinculado 100% por la propuesta de resolución, está vinculado por los hechos probados y todo esto, pero dentro de la valoración puede entender normalmente las infracciones
suelen tener un rango las sanciones, es decir, tú puedes realizar la conducta A y las normas suelen decir, esto será penado entre 60 y 6.000 euros. O a lo mejor ese rango es muy alto, a lo mejor entre 600 y 6.000 euros, ¿no? Y a lo mejor, a juicio del instructor, le pareció que con los 600 era suficiente. Pero llega el competente para resolver y dice, pero es que esto es gravísimo, ¿cómo que 600? Si aquí hay reiteración de la conducta, hay mala fe, hay no sé qué. No, esto realmente lo vamos a multar con 3.000. Porque la norma, la infracción ya me daba un rango de 600 euros a 6.000. Pero es verdad que deja la valoración del órgano que tiene que resolver en qué franja le pones la multa. Pues en este caso, si el órgano competente para resolver va a elevar la gravedad dentro de la misma infracción, de la misma sanción propuesta, hay que notificarle al inculpado al que se le va a poner la multa antes de... o sea, tú piensas que al inculpado se le ha notificado la propuesta, que a lo mejor le proponía 600 euros de multa, y ahora tú le vas a dictar la resolución 3.000, pues tienes que notificarle al inculpado, oye, mira, a juicio del órgano competente, valorada la propuesta de resolución, se entiende que la sanción que se propone imponer va a ser esta porque evidentemente es algo perjudicial para ti, por tanto tiene que motivarse, tal. Pues te tendrán que dar un plazo de alegaciones. Es como si fuese notificarte otra vez la propuesta, pero en este caso no viene del órgano instructor, viene del órgano con competencia para resolver. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva, y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. Cuando se dicta la resolución del procedimiento, va a ser ejecutiva, es decir, se puede llevar a la práctica, es ejecutable, si no cabe ningún recurso. Si no cabe ningún recurso en vía administrativa, significa que la resolución es firme. Y si es firme, significa que a partir del día siguiente que se te notifica, es exigible. Tienes que cumplirla. Y si es exigible, y por ejemplo, estamos ordenándote el cierre definitivo de la actividad al día siguiente de que se te notifique, o incluso el mismo día, cuando tú ya tengas notificación, voy y te la cierro, ¿vale? Voy con el notario, el secretario del ayuntamiento, lo que sea, y decreto el acta de cierre, ¿vale? Resulta que si cabe, que es lo más habitual, un recurso administrativo, pues de reposición, si no tiene superior jerárquico el órgano que lo dicta, o de alzada si lo tuviera, tendrás el plazo de un mes para interponer ese recurso desde que se te notifica. Entonces, en ese plazo de ese mes, la resolución no es ejecutiva todavía. Ojo, si estamos en el supuesto del restaurante, se habían impuesto unas medidas provisionales al principio del procedimiento porque aquello era un desastre, no podíamos dejar que entrase la gente porque podía ser un riesgo para las personas y estaba provisionalmente cerrado con una medida cautelar. Si estamos en el mismo caso y sigue manteniéndose el riesgo y se sabe que esa resolución no va a ser ejecutiva hasta un mes después, la propia resolución tendrá que indicar que las medidas provisionales se van a alargar, se van a extender por el plazo necesario hasta que se ejecute la resolución, ¿vale? Bueno, cuando la resolución sea ejecutiva, porque no cabe recurso en vía administrativa, se podrá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la administración su intención de interponer recurso contencioso contra la resolución firme en vía administrativa. Contra la mayoría de actos en vía administrativa, una vez agota la vía administrativa, es decir, una vez ya no hay más recursos que se puedan poner en vía administrativa o directamente no había ninguno, la vía que tienes expedita es la vía judicial. En la mayor parte de los casos, para esto tenemos que ir a la ley de la jurisdicción contenciosa, que ahí nos establece en qué casos podemos acudir a la vía contenciosa. Si resulta que ya la resolución es ejecutiva, me han dicho que cierran local o me han dicho que me embargan lo que sea, pero yo voy a acudir al contencioso, se puede solicitar a la administración. Más que solicitar, se le puede indicar, se le va a presentar un escrito donde se le dice, oye, mira, voy a ir al contencioso y en el contencioso voy a pedir la medida cautelar de suspensión del procedimiento. Entonces, para evitar perjuicios, la administración puede suspender cautelarmente la ejecución del acto, porque el otro va a ir al contencioso. Evidentemente, si pasa el plazo para ir al contencioso y no ha ido al contencioso, se levanta la suspensión y se ejecuta el acto, que es lo que les pone aquí. Esa suspensión cautelar va a finalizar cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto, que suele ser de 2 meses de la notificación, si en que el interesado haya interpuesto efectivamente el recurso contencioso. Cuando interpone el recurso contencioso, la Administración de Justicia da traslado a la Administración y se lo dice, oye, que sepas que fulanito interpuso recurso contencioso fecha tal contra este acto administrativo. O bien que si se fue al contencioso, si lo puso, habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso administrativo, no se solicitó la suspensión cautelar de la resolución,
Oye, pues si tú te vas al contencioso y tú al contencioso no le has pedido que suspenda cautelarmente el procedimiento, yo levanto la suspensión y puedo ejecutar si quiero. O bien que el órgano judicial se le pida la suspensión cautelar y sí que la conceda, ¿vale? Tenemos esos dos casos. Por último, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni esta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de la responsabilidad. Vamos a ver. Si esas conductas sancionadas han causado daños a la administración, y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no se hubiese determinado, se puede abrir un procedimiento complementario, como, vale, se acaba el procedimiento, pero hay una indemnización a la administración, porque es que resulta que me rompiste el basurero público o te cargaste la fuente pública, que es de todos. Pues aparte del procedimiento sancionador, se abrirá paralelamente otro procedimiento complementario para determinar esa responsabilidad patrimonial. Puede ser que en el propio procedimiento sancionador ya se fije la responsabilidad patrimonial y no sea necesario abrir otro procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Entonces, dependiendo del caso. ¿Qué más? En este caso, como decíamos, será inmediatamente ejecutiva la resolución de ese procedimiento complementario para fijar la indemnización. Es decir, se fija la indemnización, ya sabemos que eres culpable porque ya se ha resuelto el procedimiento sancionador, será inmediatamente ejecutiva. Es decir, te voy a exigir el pago de la indemnización porque ya sé que eres culpable. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, es decir, como hablamos arriba, puede ser que se llegue a un acuerdo. No hace falta a lo mejor iniciar un procedimiento aparte, sino que se llegue a un acuerdo entre las partes. Oye, es evidente que te tengo que pagar el basurero. Llegamos a un acuerdo, lo firmamos, tal, y yo te lo pago. Pero ni esta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pueda recaer puede significar el pago, el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. Es decir, ¿por qué pone esto? Porque si estamos de acuerdo en que me tienes que pagar el basurero, y si no estamos de acuerdo da igual, porque la resolución va a ser ejecutiva, porque hay un sancionador que dice que tú eres culpable, podemos llegar a un acuerdo para que lo pagues, pero que lleguemos a un acuerdo no significa que se te vaya a aplicar el descuento del 20% que hablamos antes si reconocías la culpabilidad. Más faltaba, porque el basurero lo has roto y lo tienes que pagar entero, no te voy a descontar nada, ¿vale? La resolución de este procedimiento pone fin a la vía administrativa. ¿Qué significa esto? El procedimiento complementario que se pueda abrir a ese sancionador en el caso de que haya que indemnizar a la administración pública es directamente ejecutivo y no hay recurso en vía administrativa. A lo mejor resulta que sí, me has condenado en sancionador, tienes razón, pero resulta que cuando abriste ese procedimiento complementario para determinar con cuánto te tenía que indemnizar para pararte el contenedor, me pones ahí, pues yo qué sé, 3 veces más que el precio del contenedor y yo no estoy de acuerdo. Y aquí este artículo 94 me dice que esa resolución por la cual me dice que te tengo que indemnizar con 3 veces más el precio del contenedor, no pone fin a la vía administrativa. Si pone fin a la vía administrativa, es que no tiene recurso en vía administrativa. Yo no estoy de acuerdo, pero no puedo poner un recurso en vía administrativa. ¿A dónde me voy? Al contencioso. ¿Vale? Al contencioso, recurso contencioso administrativo, los plazos que pone la ley de la jurisdicción contenciosa. Este artículo es un artículo importante y tiene varias cosas que podamos sacar de aquí para un caso práctico, pero ya los veremos en partes de casos prácticos, ¿vale? Bueno, continuamos la explicación con el artículo 91. El artículo 91, si ya hemos hablado de la propuesta de resolución, ahora vamos a hablar de la resolución. En los casos de las particularidades de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. El que estábamos viendo en el 90 son las especialidades de resolución en los procedimientos sancionadores. La propuesta en el 89, la resolución en el 90. Ahora vamos a ver las especialidades en la resolución de responsabilidad patrimonial y la competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Partimos del artículo 91. Una vez recibido en su caso el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, vamos a buscar el 81.2. El 81.2 lo tenemos aquí, 81, solicitud de informes, dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. El 81.2 nos decía
que las indemnizaciones reclamadas mayores, iguales o mayores de 50.000 euros o las que se establecieran en la legislación autonómica, cada comunidad autónoma puede dictar su propia norma donde establezca otra cuantía, no te dice si por arriba o por abajo, otra cuantía, así como en aquellos casos en los que disponga la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril el Consejo de Estado, será preceptivo es obligatorio solicitar dictamen del Consejo de Estado o si estamos en el ámbito de la comunidad autónoma, Consejo Consultivo de la comunidad autónoma, órgano consultivo equivalente al Consejo de Estado en la comunidad autónoma. En algunos sitios se llamará Consejo Consultivo, en otros como se llame, ¿vale? Entonces, aquí en el 91 me dice: una vez recibido, si fuese el caso de que fuese preceptivo, el informe o el dictamen del artículo 81.2, o si este no fuese preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo. Es decir, va a resolver o someterá la propuesta de acuerdo. ¿Esto qué es? Someter la propuesta de acuerdo. Si han llegado a un acuerdo, recuerden que habíamos hablado aquí arriba de la terminación convencional del procedimiento. Aquí se puede terminar el procedimiento mediante acuerdo. Entonces, en los casos de responsabilidad patrimonial, bien se resuelve o bien se somete para propuesta de acuerdo, pues lo que hayan acordado las partes entre el interesado y el órgano administrativo competente para suscribir ese acuerdo. Cuando no se estimase procedente formalizar esa propuesta de terminación convencional, si no hay un acuerdo, el órgano competente va a resolver en los términos previstos en el apartado siguiente. El 91.2 establece que, además de lo previsto en el artículo 88, vamos al artículo 88, así lo refrescamos, artículo 88, el contenido que tiene que tener la resolución, es decir, partimos del contenido básico de la resolución general en el procedimiento administrativo. En los casos de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. Cuando estamos en procedimientos de responsabilidad patrimonial es porque estamos alegando que normalmente que la administración te ha causado un daño, o puede ser al revés, puede ser que seas tú el que ha causado el daño a la administración. El procedimiento de responsabilidad patrimonial puede ser en una dirección o en otra. Entonces, si tú le estás reclamando a la administración que te ha causado un daño porque resulta que ibas caminando por la calle, había una alcantarilla en la acera que estaba en mal estado, estaba abierta y te caíste, para que ese incidente genere responsabilidad patrimonial, se tienen que dar una serie de elementos. Y el principal es la relación de causalidad. Hay que establecer la causa-efecto entre lo que ha ocurrido, o más bien lo que ha ocurrido, la lesión que tú alegas tener. Tú te has caído y te has partido un diente. ¿Por qué te has caído y te has partido un diente? Pues tú alegas que porque la alcantarilla estaba en mal estado. ¿Era obligación de, en este caso el ayuntamiento, o quien fuera, pero normalmente es el ayuntamiento, de mantener esa alcantarilla en buen estado? Sí, no. El ayuntamiento ha hecho, si fuese el caso de que sí, que es lo normal, el ayuntamiento ha hecho dejadez de sus funciones porque esa alcantarilla llevaba tiempo en mal estado y no lo había hecho, o justo es que la alcantarilla se acaba de levantar por una causa excepcional porque hubo un fenómeno atmosférico, había una lluvia fuerte y se ha levantado la alcantarilla y justo has tenido una mala suerte que te has caído. Si se puede demostrar que hay una relación de causalidad entre, por una parte, la obligación de ese órgano público, de esa administración pública, de realizar una actividad determinada, que es mantener las alcantarillas en buen estado. Si se puede demostrar que no lo ha hecho debiendo hacerlo, no es un supuesto de fuerza mayor, que haya pasado ahora sobre la marcha y no se podía evitar, no lo ha hecho debiendo hacerlo y eso ha provocado un daño, ojo, eso. No que tú fueses mirando para el móvil y no lo vieras, no que tú estuvieses caminando a la pata coja, no que lo que sea. O sea, tiene que ser relación causa-efecto, porque si intervienen más elementos, ya es más complicado que te den la razón. Siempre tienes que demostrar la relación de causalidad. Por A ha ocurrido B. Y el responsable de que A estuviese bien era la administración pública. La administración pública no ha cumplido con su obligación, que A estuviese bien. Y eso ha provocado un daño, B, cuantificable en tanto. Es un procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer, o más que lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer porque si no, no te van a admitir a trámite el inicio del procedimiento. Tienes que alegar la relación de causalidad y demostrarla. Entonces, la resolución que va a poner fin al procedimiento, salvo que, como veamos, fuese una terminación convencional del procedimiento, porque se llega a un acuerdo, la resolución se debe pronunciar sobre si existe o no
relación de causalidad. Eso es lo primero. Si existe relación de causalidad, entonces ya va a entrar a valorar. Si no existe relación de causalidad, se acabó, no te da la razón y ya está. En el caso de que entienda que existe relación de causalidad, tiene que pronunciarse también sobre la valoración del daño causado. La valoración del daño causado, pues a veces no es tan sencillo de calcular. Se suelen utilizar los parámetros de la ley de seguros y de las indemnizaciones para los seguros en caso de fallecimiento, en caso de daño, pero no suele ser tan sencillo. O sea, no es tan fácil saber si tienes un incidente, cuál es la valoración de la indemnización. Pues se suele calcular pues en base a las secuelas, se dan unos puntos, esos puntos tienen un equivalente en cuantía. Pues si el caso del diente te da la razón y ha habido que operarte y has tenido que ponerte una pieza quirúrgica, una pieza dental nueva, eso tendrá un coste. Si has tenido que estar sin trabajar como consecuencia, pues también tendrá un coste. Equivalente, por ejemplo, al de los días de baja cuando tienes un accidente con un coche y es culpa del otro, ¿vale? Entonces todo eso se calcula y muchas veces lo más normal es que se haga utilizando esa similitud con las normas aplicables en tráfico. Entonces, en su caso, la valoración del daño causado, la cuantía, el modo en que se va a indemnizar, cuando proceda, de acuerdo con los criterios para calcularla y abonarla que se establecen en la Ley 40. Acuérdense que la Ley 39 es la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que sobre todo regula las relaciones ad extra, es decir, hacia afuera de la administración con los interesados, mientras que la Ley 40/2015 regula las relaciones ad intra, hacia adentro. Entonces, la parte del procedimiento que es hacia afuera con los interesados, Ley 39, pero lo que son los principios de la responsabilidad están en la Ley 40. El apartado 91.3 establece que transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o en su caso se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Esto es un plazo. Si el procedimiento se ha iniciado a instancias de la propia administración pública, es decir, si la propia administración pública ha iniciado este procedimiento de oficio, es poco probable, pero puede ser. Si pasan 6 meses sin que resuelva y notifique, caduca el procedimiento, sin perjuicio de que a lo mejor no ha prescrito la acción de responsabilidad y se puede iniciar en otro momento. Pero si es la administración la que inicia ese procedimiento, caduca el procedimiento. Lo más habitual es que sea el interesado el que inicia el procedimiento, porque lo más habitual es que el interesado alegue que se le ha causado un daño por el hacer o el no hacer de la administración obligada a ello. Entonces, lo más habitual es que sea el particular el que inicia el procedimiento. Si pasados 6 meses desde que se inicia el procedimiento, y el inicio del procedimiento es la incoación del procedimiento, porque tú puedes poner la solicitud, pero puede no admitirse a trámite. El inicio del procedimiento será con la incoación del procedimiento administrativo. Pasados 6 meses sin que se te haya notificado la resolución, tienes que entender que ha entrado en juego la figura del silencio administrativo. Había un plazo para tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial, 6 meses, no se ha resuelto en plazo, entra en juego el silencio. El silencio, recordemos el artículo 24 y 24 de la Ley 39, establece que, salvo que se establezca lo contrario, y salvo unas materias determinadas que establece el propio artículo, la figura del silencio tiene efectos positivos, es decir, estimatorios, es decir, se te entiende por concedido lo que pediste. Sin embargo, en muchas ocasiones se establece el sentido del silencio en caso contrario, tiene que ser expresamente, y este es uno de los casos. No te responden en un procedimiento de responsabilidad patrimonial 6 meses de que se incoa. En este caso, silencio negativo. Tienes que entender desestimada tu solicitud. ¿Y entonces qué hago? Pues bueno, en función de quién es el órgano competente para resolver, puede ser que tenga todavía expedita la vía administrativa, es decir, que tenga un superior jerárquico y podamos plantear un recurso de alzada contra ese silencio administrativo. Recuerden la figura de los dobles silencios. Si yo tengo un silencio y recurro en alzada y tengo otro silencio, ese silencio de alzada tiene que ser positivo. Negativo, negativo, silencio primero y silencio segundo no puede ser porque se convierte en positivo. Si tengo 2 silencios, se convierte en positivo y estaría estimado en alzada. Entonces, si se da el caso en el que yo tengo o no me contestan y quiero recurrir y tiene superior jerárquico, debo ir en alzada porque tengo que agotar la vía administrativa. ¿Qué plazo? Pues cuando tienes un silencio administrativo no hay plazo, porque se parte de la obligación del artículo 21 de la Ley 39 de que la administración está obligada a resolver. Y como la administración está obligada a resolver, la culpa de que no haya resuelto es de ella. Por tanto, no puede jugar en tu contra el plazo. Es la administración la que debería haberte resuelto. Por tanto, en cualquier momento podrías
presentar el recurso de alzada, que si tuvieses una resolución expresa sería el plazo de un mes, pero si no te contestan, en cualquier momento. Presentas el recurso de alzada contra el silencio. Ese recurso de alzada no puede tener otro silencio, porque si lo tiene, si en el plazo de 3 meses no te han contestado el recurso de alzada, ahí el silencio es positivo. Entonces se tiene que entender estimada la indemnización que tú has pedido. ¿Vale? Entonces, ténganlo presente. Bueno, artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En el ámbito de la AGE, Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro respectivo, pues dependiendo del área, dependiendo del caso, o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público o cuando lo disponga así la ley. En el ámbito autonómico y local, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes a las comunidades autónomas o las entidades que integran la administración local. Lo normal es que la propia normativa autonómica o la propia regulación local indique quién tiene la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En el caso de las entidades de derecho público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, si las normas que regulan esas entidades de derecho público, pues un ente público empresarial, una fundación pública, si no concretan quién tiene la competencia para regular esos procedimientos de responsabilidad patrimonial, entonces se aplicarán las normas genéricas que tengamos aquí. Bueno, pasamos a la figura del desistimiento y la renuncia. Recuerden que empezamos este vídeo explicativo por el artículo 84 y decíamos que las formas de terminación del procedimiento son la más habitual, la resolución. Después teníamos la figura del desistimiento, la figura de la renuncia, la figura de la caducidad y teníamos el 84.2 la imposibilidad sobrevenida material, la imposibilidad material de seguir con el procedimiento. Aquí vamos a hablar del desistimiento. Cuando el desistimiento es por parte de la administración, tenemos el artículo 93. En los procedimientos iniciados de oficio, la administración podrá desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. Si es la administración la que ha iniciado el procedimiento de motu propio, de oficio, puede desistir. Pero, como esto no es un juego, empiezo, ahora me canso, vuelvo otra vez, tiene que motivarlo. ¿Por qué? ¿Por qué empezaste? ¿Qué ha cambiado ahora para que tú empezaras y ahora ya desistas de iniciar el procedimiento? ¿Cuál es el motivo? Tendrás que motivarlo, ¿vale? Con los supuestos y los requisitos que pudiesen establecer las leyes. Ya lo deja, piensen que esto es una ley general. Después pueden haber leyes sectoriales que tienen particularidades en la concreción del procedimiento. El artículo 94 recoge el desistimiento y la renuncia de los interesados. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ya no esté prohibido por ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Vale. Los procedimientos sabemos que se pueden iniciar de oficio por la propia administración, que puede desistir cuando quiera, pero motivadamente, y a instancia del interesado. A instancia del interesado, el interesado puede desistir cuando quiera, ¿vale? Entonces, el interesado puede desistir cuando quiera. ¿Cómo desistes? Presentas un escrito por el cual, en base a este artículo del 94.1, desistes de la solicitud. Oye, que ya no quiero seguir con esto. ¿Qué diferencia hay entre el desistimiento y la renuncia? Tú desistes de la solicitud. Al final, en una solicitud tienes una pretensión, una petición, ¿vale? Una pretensión, una petición. Sin embargo, si tú desistes de esa petición, nada impide que la puedas pedir en otro momento. Sin embargo, cuando hablamos de la renuncia, tú no estás renunciando a la petición, estás renunciando al ejercicio del derecho en el que te amparas. Entonces, la renuncia de los derechos es un poquito más peculiar porque el ordenamiento jurídico trata de velar porque no nos engañen en parte, porque no podamos firmar renuncias que nos dejen desprotegidos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, tú no puedes renunciar a tus derechos laborales, ¿vale? Por mucho que tú firmes, que te hagan firmar en un contrato, porque perfectamente puede ser que des con un empresario abusador, seguro que más de uno le vienen a la mente algún ejemplo de empresario abusador, que te ponga ahí un contrato, pero te diga, mira, pero tú vas a trabajar 12 horas al día. El contrato te pone 12 horas al día y tú no vas a tener descanso. Pues tú renuncias aquí a tu media hora de descanso al día. Y mira, la ley dice que entre jornada y jornada tiene que transcurrir tantas horas, pues tienes que dormir y vivir, pero tú pones aquí que renuncias a ese tiempo mínimo y que nosotros, si hace falta, te podemos llamar. Y oye, que son 21 días de vacaciones, pero nosotros solo te podemos dar 10.
tú me firmas aquí también que renuncias a los otros 10 o a los otros 11. Bueno, pues por mucho que tú firmes, no tiene validez porque son derechos a los que no puedes renunciar. Hay otros derechos que sí podrás renunciar, pero por ejemplo en el ámbito laboral, pues no vas a poder renunciar a ellos. Derechos como el derecho a la igualdad, no puedes renunciar a ellos. Y si hay una renuncia, siempre se va a ver si hay un equilibrio entre las partes, ¿vale? Si no están abusando un poco de esa renuncia, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo sé? Pues hay que ver las normativas concretas y los casos concretos para saber si se puede renunciar o no. En el caso de derechos laborales ya te digo que no se puede renunciar. Entonces, desistir es que desistes de la solicitud, pero tú puedes presentar otra solicitud en otro momento, ¿vale? Siempre que, pues, se sigan dando las condiciones para ello, pues si estás ejerciendo una acción no haya caducado el ejercicio, no haya prescrito el plazo de ejercicio de la acción. Pues, por ejemplo, imaginemos, ¿no? El plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial, establece la ley 40, es de un año. Un año desde que ocurre el suceso, por ejemplo, el que se cayó con la alcantarilla porque llevaba ahí una semana abandonada abierta y el ayuntamiento no la había ido a arreglar, aunque se lo habían dicho, y perdió un diente. Desde que ocurre ese incidente hay un año para reclamar. Eso es el plazo de prescripción de la acción. En este caso, no recuerdo ahora específicamente si es prescripción o caducidad. Creo que es un plazo de prescripción. No me acuerdo, se los miraré y se los digo. Entonces, ese plazo de un año, cuando hay casos de secuelas, no empieza justo el día que te caíste. Si has perdido un diente, tienes una secuela, porque probablemente habrá que ver, pero tendrás que acabar de recuperarte. O sea, hasta que no te pongan el otro diente, te recuperes, pases el postoperatorio, lo que sea, ya tú tengas un alta, no te has recuperado. Ahí, cuando tú tengas el alta, es cuando empieza el plazo. Si a pesar de esto, por ejemplo, tú tienes un accidente un poquito más grave y aparte del diente te caíste, te partiste un tobillo y resulta que has estado 2 o 3 meses en rehabilitación y de hecho te dan el alta en rehabilitación, acabas pasando por el perito y resulta que te quedaste con una secuela, con tantos puntos de secuela y perdiste cierta movilidad, hasta que no acabe todo ese proceso y te den las secuelas y tengas tu alta ya con todos los pasos, no empieza a contar el año, ¿vale? Porque tiene que ser cuando te recuperes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pues, en este caso, si tú estás dentro de ese plazo del año, tú puedes presentar la solicitud de responsabilidad patrimonial. Imagínate que tú la presentas, pero al mes desistes. Bien. Pues siempre que estés dentro del año, tú puedes volver a presentar otra solicitud de responsabilidad patrimonial. Siempre que no se te haya pasado el año. Si se te pasa el año, no puedes presentarla. Pero no porque hayas desistido de la primera, sino porque ha caducado tu plazo. ¿Vale? Entonces, ha caducado tu plazo. Entonces, desistir, puedes volver a presentar una solicitud siempre que estés dentro del plazo para ello. Ahora, si tú renuncias al ejercicio de un derecho, como vimos más arriba, que decía que en los casos en los que se reconocía la responsabilidad, habíamos visto que en los casos en los que el infractor reconocía la responsabilidad en un procedimiento sancionador, cabía la reducción de como mínimo el 20%. Y si además había un pago voluntario, podíamos hablar de una reducción de otro 20%, ¿no? Pero te decía que tenías que renunciar a poner un recurso, ¿vale? En vía administrativa. Pues ahí estás renunciando al ejercicio de ese derecho, ¿vale? Entonces, se renuncia a un derecho, se desiste de una solicitud. El artículo 94... habla lo que me volví para el 93, pero estamos hablando del 94. Todo interesado puede desistir de su solicitud cuando no esté prohibido por ordenamiento jurídico renunciar al derecho. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por 2 o más interesados, porque puede ser que más de un interesado presente el escrito, recuerden los primeros artículos de la ley, artículo 4, artículo 7, artículo 8, el desistimiento de la renuncia solo afectará a los que lo hubiesen formulado. Somos 3 los que hemos iniciado esa solicitud, pero desisten 2. Bueno, pues para esos 2 se desistirá, saldrán del procedimiento, pero el que queda pues seguirá el procedimiento con él. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita tener su constancia, siempre que incorpore las firmas que corresponden de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. ¿Eso qué significa? Que no hay un estándar, un formulario obligatorio que tú tengas que rellenar para desistir. No. Un escrito donde se deje constancia, tú lo presentes evidentemente por registro o por la sede electrónica, donde se deje constancia de quién eres y tu voluntad es suficiente, ¿vale? No te pueden exigir tampoco grandes cosas porque en base al 94.3, cualquier forma que permita tener constancia, ¿vale? 4. La administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia. Es decir, la administración no se puede meter a ay, pero ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Y justifícamelo? No. Si tú desistes o renuncias, si tú has sido el que has iniciado el procedimiento,
Pues nada, desististe o renunciaste. Fin. La administración lo que hará es declarar concluso el procedimiento. Es decir, dictará una resolución administrativa por la cual, visto el desistimiento o vista la renuncia presentada por fulanito en el procedimiento tal, procede a la declaración de el estado de concluso y el archivo de las actuaciones de este procedimiento. Fin. El procedimiento, salvo que, decía aquí, y declarar concurso del procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen esto su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados el desistimiento de la renuncia. Bien, un procedimiento puede ser iniciado por una persona, ¿no? Tú pones la solicitud o por varias, como sea. Pero dentro de ese procedimiento, porque me lo dice el artículo 7 y 8 de la ley 39, pueden surgir otros interesados. Yo a lo mejor presento una solicitud porque quiero abrir una ventana en la fachada de mi casa. Pero es que resulta que a lo mejor es interesado el de al lado, porque a lo mejor esa ventana da directamente a su patio y a lo mejor estoy invadiendo su intimidad. Entonces la administración, cuando detecte que puede haber un interesado, tiene que notificárselo por si se quiere presentar como interesado en el procedimiento para que se le notifiquen las actuaciones porque entiende que tiene un interés en el mismo. Si eso ha pasado, si tú has iniciado un procedimiento y pues por el asunto que seas hay algún interesado que se ha personado en el mismo, que tú desistas no significa que se cierre el procedimiento, como pone arriba, se archiva las actuaciones o se declara concluso. No, si hay algún interesado por ahí, hay que notificar al interesado. Oye, mira, en el expediente en el que tú tienes la condición de interesado, fulanito, que es el que inició el expediente, ha presentado el desistimiento. ¿Tú quieres continuar el expediente en nombre propio o estás de acuerdo con el desistimiento y te sales tú también? ¿Vale? Entonces, hay que darle esa opción porque si el interesado quiere, y ahí les pone que en un plazo de 10 días, tiene que pronunciarse. Si no se pronuncia, pues entiende que no continúa el procedimiento y así que se declara concluso. Pero existe esa posibilidad de que pueda continuar. El 94.5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia del interesado al seguir el procedimiento. Es decir, podría darse el caso que estuviéramos analizando un supuesto que sí, bueno, ha venido a iniciativa un particular, pero resulta que el asunto es lo suficientemente importante para el interés general y es conveniente solucionarlo. Entonces la administración puede considerar que vale, bueno, tú desistes, vale, pues contigo no sigue, pero nosotros vamos a seguir porque nos interesa resolver este asunto porque nos hemos dado cuenta que reviste una importancia y que es útil o beneficioso para el interés público resolverlo. Pues lo tendrá que justificar, evidentemente, lo tendrá que motivar, pero en base al 94.5 lo podrá hacer. Pues esto respecto al desistimiento y la renuncia. Nos vamos a la caducidad, que es el último artículo de este vídeo de la terminación del procedimiento o la finalización del procedimiento. El artículo 95 habla de la caducidad. Requisitos y efectos. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que transcurridos 3 meses se producirá la caducidad del procedimiento. Estamos hablando de procedimientos que ha iniciado el interesado, pero por algún motivo está paralizando el procedimiento. Oye, pues porque no aporta lo que tiene que aportar y es imprescindible que lo aporte. Bueno, pues si se ve cierta obstaculización del procedimiento, lo que va a pasar es que la Administración le va a decir, oye, el procedimiento está parado por tu culpa. Si en el plazo de 3 meses esto no se reactiva porque aportas lo que quiera que sea que tienes que aportar, tiene que ser, ojo, una cosa importante, porque tú le das un plazo de alegaciones y no alega, bueno, pues sigue el procedimiento. Pero tiene que ser que haya algo que está paralizado por un motivo imputable, es decir, responsable de ese interesado. Es él el que está paralizado el procedimiento, él o ella, ¿vale? Entonces, en este caso, se advierte que transcurridos 3 meses se produce la caducidad. Si se produce la caducidad, se acaba el procedimiento. Consumido este plazo, 3 meses sin que el interesado haya realizado las actuaciones necesarias para reanudar la tramitación del procedimiento, la Administración acordará el archivo de las actuaciones. Oye, carpetazo, y se lo notifica al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad, proceden los recursos pertinentes. ¿Qué recursos? Pues bueno, pues si tienes superior jerárquico, proceder a la alzada, si no, proceder a reposición. Y si no quieres poner reposición porque es potestativo, es opcional, pues te podrás ir al contencioso si procede. 95.2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución, lo que acabamos de decir. El 95.1 tiene que ser que es imprescindible el trámite que tiene que hacer el interesado, porque si no lo hace no podemos continuar.
y no lo está haciendo, pero por causa imputable, es decir, no es que haya causa de fuerza mayor, no es que haya, o sea, es causa responsable e imputable al interesado. El artículo 95.2 nos lo detalla. No se puede acordar la caducidad simplemente porque el interesado no aporte, no haga nada en los trámites que se le puedan dar, pues no aporte alegaciones, lo que sea. Si no es imprescindible y no hace nada, bueno, pues seguimos el procedimiento. Si no se defiende, pues no se defiende. Entonces, lo tenemos que tener claro. El artículo 3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración. Pero los procedimientos caducados no interrumperán el plazo de prescripción. Vamos a detallar un poco más esto. Si se da la figura de la caducidad, por los supuestos que estamos viendo, no va a suponer la prescripción de las acciones del particular. Es decir, que caduque el procedimiento no significa que el plazo de ejercicio de la acción prescriba, ¿vale? Normalmente las acciones, no todas, hay acciones que tienen plazo de caducidad, pero las acciones tienen un plazo para ejercitarse porque no podemos normalmente las acciones no duran toda la vida, sino por ejemplo, la que estábamos hablando de responsabilidad patrimonial, tiene un plazo de un año desde que se produce el hecho lesivo o un año desde la recuperación de las secuelas. Pues bien, en ese plazo, si se inicia el procedimiento y caduca por uno de los motivos del 95.1, no significa que si tú todavía estás dentro de ese plazo de un año haya prescrito el plazo para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial. Es decir, tú presentaste la solicitud, imagínate, te ocurrió lo que te ocurrió, lo que hablamos antes de la caída, tal, al mes de ocurrir te lo presentas. Bien, tenías un año, ¿vale? Tenías un año y habrá que ver desde dónde cuenta el año, porque la ley 40 dice cuando se termina de estar recuperado, ¿vale? Entonces, si no es una cosa de recuperación, sino que es que me cayó un árbol encima del coche y me lo rompió y resulta que el árbol era propiedad del ayuntamiento porque estaba en un parque público y tenía que velar porque ese árbol no se cayera. Y no se cayó por el viento, sino porque ese árbol llevaba a punto de caerse un montón de tiempo, ya se habían puesto quejas. O sea, se puede establecer la relación de causa-efecto. Causa, me ha roto el coche. ¿Por qué? Efecto, me ha roto el coche. Causa, el ayuntamiento, que es el que tiene que mantener en buen estado los parques públicos, no lo ha hecho. No fue una inclemencia meteorológica que nadie puede evitar. ¿Vale? Entonces, si ese fuese el caso, pues de que se cae el árbol y me rompe el coche, empieza a contar el plazo del año, porque ahí no hay secuelas, ¿vale? Las secuelas son para las personas, no para los bienes, ¿vale? Entonces, el plazo del año. Imaginemos que yo a los 15 días presento mi solicitud de responsabilidad patrimonial, pero por X o por Y hay un punto en el procedimiento en el que yo estoy en el supuesto del 95.1, estoy obstaculizando y no se puede continuar sin que yo presente eso. Me advierten, oye, que si pasan 3 meses desde que tú tienes que presentar esto y no lo haces, esto caduca. Bueno, pasa los 3 meses, imaginemos que estoy al mes quinto, cuando ya ha caducado el procedimiento, me lo han dado por caduco, te hago una resolución declarando la caducidad del procedimiento, se archivan las actuaciones y bueno, pues ahí estoy. O sea, estoy en el plazo del quinto mes dentro del año del ejercicio de mi acción. Pues lo que viene a decir el 95.3 es que esa caducidad que se ha dictado el procedimiento porque estaba en un supuesto del 95.1 no produce por sí sola la prescripción de la acción. El procedimiento ha caducado, pero a mi acción le quedan todavía, pues si estoy en el mes 5, le quedan 7 meses en las que la puedo ejercitar. Y ojo, porque el plazo de ejercicio de la acción no significa que se tenga que resolver dentro de ese año. Yo puedo presentar la solicitud en el registro de la sede electrónica un día antes de que se cumpla el plazo del año. Estoy dentro del plazo del año, ¿vale? Ahora, si yo hago eso, imagínense que yo me caducaron el procedimiento, estoy en el mes 5, y yo un día antes de que se cumpla el plazo del año, presento mi nueva solicitud de responsabilidad patrimonial. Si vuelve a pasar lo del 95.1 y caduca ese procedimiento, ya se me acabó el plazo para ejercitar la acción, ya no lo puedo volver a ejercitar. Entonces, eso es lo que dice ahí. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o bien de la administración, porque a lo mejor es la administración la que está ejercitando la acción de responsabilidad patrimonial. Acuérdense que les dije que esto era en los dos sentidos. Pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción, ¿vale? Esto es importante también. Los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Es decir, ese procedimiento que caducó al mes 5 no significa que se haya interrumpido el plazo de prescripción del año. Si se hubiese interrumpido el plazo de prescripción del año, significa que a partir de ese mes 5 tengo otro año para reclamar. No. Es verdad que, aunque el procedimiento caduque, si a mí me quedan meses todavía de ese plazo, pues lo puedo volver a empezar. Pero no empieza a contar el plazo de cero, ¿vale? No interrumpe el plazo.
¿Te quedaban 7 meses para hacer el año? Pues bueno, pues en esos 7 meses tú presentas tu otra solicitud, ¿vale? Pero no interrumpe el plazo. Cuando hablamos de que interrumpe el plazo de prescripción, significa que a partir de ahí empieza a contar otro año, ¿vale? No es el caso. La caducidad del procedimiento, ¿vale? Bueno, el 3, segundo apartado, me dice, en los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, lo que les explicaba, lo presento dentro de los 7 meses que me quedan, podrán incorporarse a este nuevo procedimiento que estoy empezando, los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. Es decir, por el principio de economía procesal y agilidad en la administración, si ya se habían hecho en un procedimiento que tenía el mismo motivo, ciertas actuaciones, puedo darlas por hechas en el procedimiento que estoy iniciando ahora de cero, ¿vale? Si no ha habido ningún cambio, lo puedo dar por hecho para salvar esas actuaciones y un poco agilizar el procedimiento. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones. O sea, no significa que porque en el primero me dieses un trámite de audiencia, ya como me lo hice en el primero o el segundo, no. Se refiere a que si había que pedir algún informe o alguna cosa y siguen las circunstancias iguales, pues lo puedo aportar de ese expediente que se caducó, lo puedo traer al expediente nuevo. Pero evidentemente lo que son trámites de alegaciones, fase de proposición de prueba, trámite de audiencia, eso hay que darlo otra vez, ¿vale? Como no puede ser de otra manera, es evidente, pero bueno, por si acaso lo aclaro aquí. El 95.4 establece que podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecta al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. Fíjense, puede ser que a pesar de tener que caducar el procedimiento porque han transcurrido esos 3 meses imputable al interesado que no ha hecho lo que tiene que hacer, puede ser que no se aplique la caducidad porque se argumente, se justifique, se motive que es de interés general resolver ese asunto o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento o entiende el órgano que tiene que resolver que casi que mejor lo resolvemos aunque este o esta no quiera aportar nada, porque o bien entienden que me lo va a presentar otra vez y me va a ocasionar más trabajo, pero tendrá que acreditarlo, ¿vale? Pero tienes que buscar la forma de saltar ese escollo si no quieres, como órgano competente, si no quieres caducar el procedimiento del 95.1 porque entiendes que hay un interés general de que se resuelva, pues mejor así, ¿vale? Bueno, la tramitación simplificada la vamos a ver en otro vídeo aparte. Entonces, hemos visto del artículo 84 al artículo 95, lo que es la terminación y finalización del procedimiento. Espero que les haya facilitado el entendimiento y dentro de lo que cabe, pues los ejemplos que hayamos puesto les ayude a definir esos conceptos y que les haya sido de utilidad. Recuerden que esto es una parte de una explicación de la formación más completa, es decir, tienen la formación explicando el inicio del procedimiento, la ordenación, la instrucción. Ahora veremos otro vídeo de la tramitación simplificada, veremos la ejecución, etcétera. Pero esto es una parte que es importante también dominar. Un saludo.